Conéctate con nosotros a través de redes sociales. Búscanos como Radio Lab Chile. Buen día a todos y todas nuestros radioescuchas de Radio Lab Chile, la primera radio online de y para emprendedores y el crecimiento personal. Nos encuentran en www.radiolabchile.cl y también por redes sociales en @radiolabchile por Facebook, Instagram y Facebook. Y a Luis René y a mí nos encuentran en www.dialogoslaborales.cl y nos pueden escribir en dialogoslaborales@gmail.com. Buen día, Luis. Buenos días, Ignacio. Hoy día estamos con un tema muy importante y significativo también como cierre de ciclo, por decirlo de alguna forma, que es fundamentalmente los derechos, los desafíos del derecho al trabajo y la seguridad social. Nos vamos a abocar en plantear que el derecho al trabajo constituye una de las disciplinas modernas, autónomas, cuyos objetivos fundamentales son ordenar las relaciones normativas del trabajo, tanto individuales como colectivas, y amparar también las relaciones laborales de manera integral, otorgando una herramienta efectiva a sus trabajadores con el propósito de enfrentar en parte este famoso racionalismo económico en el cual vivimos. Por ser un derecho eminentemente social y reaccionario frente a las desventajas que impone este libre mercado, hemos considerado 4 aspectos a plantear como desafíos. Y el primero de ellos es la negociación colectiva, en segundo lugar la seguridad social, el ámbito de la función pública y la judicatura laboral especializada o profesionalizada, por decirlo de alguna manera. Y partamos con eso, básicamente. No sé qué te parecen estos puntos, claro, que son unos puntos que hemos trabajado también con Ignacio, que los hemos visualizado, los tenemos en un trabajo que va a estar disponible también en nuestras páginas web para quienes lo quieran ver y lo quieran revisar. Y partamos con la famosa negociación colectiva, porque sabemos que tenemos una abundante normativa al respecto de regulación vigente en esta materia, estructurada, que de alguna manera reduce el rol del actor sindical y junto con ello el ejercicio efectivo del derecho fundamental de la libertad sindical, limitando a su vez la autonomía colectiva dentro de estas relaciones laborales. Efectivamente, se ha visto de alguna manera perjudicada la actividad sindical. Sabemos que hay una ley relativamente nueva, claro, que vino ha sufrido o que inicialmente tenía una intención bastante positiva, ¿no? Claro. Porque lo que intentaba era reformar a fin de fortalecer la actividad sindical y la organización sindical y también el rol de los dirigentes, claro, y la negociación propiamente tal. Lo que trataba en el fondo de hacer era empoderar a el sindicato y fortalecer la negociación. Claro. Pero por supuesto que desde lo que es el proyecto hasta lo que es la ley propiamente tal, hubo un camino un poco entorpecido. Un camino largo, además, de discusión. Y yo creo que es una de las pocas leyes que ha pasado por tantas tijeras, por decirlo de alguna manera. Tijereteo, ¿cierto? Desde su planteamiento hasta lo que salió después del Tribunal Constitucional, y hoy día estamos también lamentando algunas interpretaciones que no han sido muy favorables para los trabajadores de parte de la Dirección del Trabajo, claro, como el tema de los servicios mínimos, como el tema de los grupos negociadores. Pues nos parece una suerte como de vandalismo legislativo de alguna forma, ¿no? Sí, en el fondo sabemos que, o al menos nuestra perspectiva es que aparentemente todo este tijereteo y también la postura actual de la Dirección del Trabajo con estos ordinarios que emite, pareciese que, o tenemos convicción, ¿no?, de que lo que pretende en el fondo es el resguardo de un interés que no es el propio del derecho al trabajo y que es el interés del empresariado. Y lo digo porque evidentemente la norma que intenta ser proteccionista y fortalecer la organización sindical pasa finalmente a desinflarse, por decirlo en buen chileno, ¿no? Claro. Y a no tener la relevancia que inicialmente se pretendía que tuviese. Y refuerza lo anterior, lo
que actualmente manifiesta la Dirección del Trabajo. O sea, se alinea muy bien al tijereteo previo de este proyecto que resulta ser al final ley, bastante mermada o cercenada, y refuerza lo anterior una postura que parece que fuera una política de Estado. Sí, qué buena esa apreciación, porque efectivamente en este mismo orden de relaciones colectivas del trabajo, nuestra legislación laboral ha presentado características únicas, como el intervencionismo del Estado en estas regulaciones, en las instituciones, reconociéndolas, pero controlándolas y limitándolas por lo general. Por un lado, prohíbe la negociación colectiva para los funcionarios públicos y la huelga, y por otro lado, promueve el ejercicio de la libertad sindical, que se genera una antonomasia, una dicotomía ahí, que se plasma por nuestros políticos y por nuestras legislaciones. No hay una postura clara ahí al respecto. Y en torno a esto, el fortalecimiento de la actividad sindical se ha reconocido en varios convenios, en el convenio 87, en el convenio 98, en el 151 para funcionarios públicos, por ejemplo, que puedan negociar colectivamente con el Estado, sin temor a desvinculaciones, a descuentos salariales, etcétera. Represalia, que es básicamente lo que hoy día está haciendo el gobierno con nuestros profesores municipalizados. Por ejemplo. Que ya de alguna forma, hay que hacer un paréntesis en este sentido también, porque tenemos algo que decir al respecto. Yo lo único que puedo decir es que el tema del reconocimiento de la deuda histórica o las deudas previsionales que afectaron a tantos profesores de nuestro país, tiene un origen en el año 81, en un gobierno de facto, en un gobierno militar, donde se establece la municipalización de los trabajadores que pertenecían a la administración pública del Estado y tenían calidad de funcionario público. Y al municipalizarse pierden todos estos derechos y garantías, pierden sus bonificaciones, pierden su reajuste. Incluso los reajustes que se habían propuesto en ese mismo año de aumentar la remuneración a los funcionarios al 90% como tope, a ellos no les llegó a los profesores. Y las municipalidades sabemos perfectamente que son pésimos empleadores y por lo tanto no cumplen con el pago de sus imposiciones, y hoy día por eso tenemos profesores con con pensiones de hambre básicamente. Claro. Y que no deja de ser un tema que afecta a derechos fundamentales. Ahí está la OIT también detrás de todo esto, haciendo recomendaciones al Estado. El Estado las ha recogido, pero nadie se hace cargo de esta problemática que ya llevamos, ¿cuántos? 5 semanas de paro. Claro. Y que no se ve un término inmediato, al menos. No se ve un diálogo que pueda ser... que podamos sacar en limpio algo nuevo. No pareciera que todos los gobiernos se quieren chutear la pelota para el otro y para el otro y para el otro, y que nadie quiere hacerse cargo de esta tremenda problemática. Los profesores se están muriendo, hay profesores también que están demandando unilateralmente al Estado, algunos lo han hecho positivamente, pero en realidad el colectivo propiamente tal está estancado y nuestros profesores están envejeciendo y están falleciendo. Claro. Y finalmente estamos en un drama social importante que nadie se quiere hacer cargo. Y no se pudo finalmente, o ellos no sintieron tampoco que se hizo justicia con sus legítimas peticiones. Y es un muy buen ejemplo de la condición precaria de la generalidad de los trabajadores. Hay que pensar que estamos hablando de profesores, estamos hablando de profesionales. Así es. Profesionales que por lo demás son fundamentales para la educación en Chile, porque estamos hablando de la estructura base, ¿no? Así es. Básica y media. Claro. Ellos son los que más se han visto perjudicados con esta situación, o son los que se han visto perjudicados derechamente. Y aún así estamos hablando que ellos se encuentran en una situación de precariedad. Imagínate aquellos que no tienen esa calificación profesional. Estamos hablando en el fondo de la generalidad del trabajador en Chile. Claro. A veces quienes se encuentran en otra realidad les cuesta empatizar o consideran que están reclamando cosas que son un poco abstractas o que no son tan así, o ya están mosqueando. Claro. Porque se escucha. Pero
si tú, y eso es por falta de análisis, porque si tú piensas cuántos son los afectados por una condición precaria, la de los trabajadores, la de los profesores se viene dando desde el 80 hasta la fecha, porque así es. Pero no son los únicos. Claro. Quería llegar a un punto en que, lamentablemente, si fuera el único problema con trabajadores en Chile, creo que sería mucho más, no estaríamos ante una situación tan difícil, tan dura. Pero ellos son un caso de muchos casos que están viviendo una situación de precariedad laboral. Justamente, y es ahí también uno de los desafíos importantes, porque los profesores su contraparte es el Estado. Su contraparte es el Estado, y el Estado aquí no da un buen ejemplo para los particulares, que debería dar un ejemplo. Es más, hay particulares que tienen mucho mejor comportamiento como empleadores que el Estado. Justamente, a eso quería llegar. No se produce un contexto de participación sindical versus el Estado propiamente tal. Un espacio de diálogo efectivo, participativo, creativo, para poder desarrollar estos puntos que tienen que ver con un perjuicio y un daño histórico a los trabajadores, profesores de nuestro país. Que por lo demás tienen una relevancia, pero fundamental. Es el punto. Entonces, claro, ¿cómo desarrollamos estabilidad laboral? ¿Cómo desarrollamos buenas pensiones? ¿Cómo trabajamos con eso si los municipios, no todos los municipios tienen los recursos de Las Condes? Las Condes no puede ser el ejemplo que ponga la ministra o que pongan las voces de educación. Por eso digo que falta empatía, porque hay otros que viven una realidad distinta y que piensan entonces, pero ¿cómo va a ser tan así si yo no lo veo el día a día? Claro, porque tú vives en una realidad muy distinta a otros. No me refiero a tú, aquellos que manifiestan esto. Así, claro. Y esa falta de empatía y el individualismo que existe en cada uno de nosotros nos impide ver que el otro, el de al lado, está pasándolo mal, le está sufriendo o le ha sido negado un derecho que es legítimo y que persistentemente en el tiempo, como una política de Estado, se viene negando. Lo más interesante aquí es que si consideramos que el fin último del Estado es el bien común, o propender el bien común, parece que aquí fuese en la forma, pero en el fondo va remando hacia el otro lado, ¿no es cierto? Claro. Y si está buscando un beneficio, o si es que pensamos que busca un beneficio, finalmente pareciese que estuviese relacionado más a términos económicos que a el cuidado de la persona. Está protegiendo, parece, los intereses más bien económicos y estabilidad que la protección al trabajador. Es pésimo ejemplo el que da el Estado. Esperemos que eso cambie, pero ni siquiera yo se lo atribuyo a un gobierno en particular, porque ninguno, así es, desde el 90 en adelante, ha mostrado interés real, porque hay mucha palabra, pero interés real por resolverlo, ninguno. Justamente, yo comparto esa opinión, Ignacio. Sí, una de los aspectos, por lo tanto, importantes dentro de esta estructura de negociación colectiva, estos desafíos que nos quedan por delante, a mí me lleva a una sola reflexión: la falta de empatía, que es lo que tú manifiestas, la falta de diálogo efectivo, el reconocimiento, porque por una parte los trabajadores son lo más importante de nuestro país y vamos a partir por ahí porque nuestras familias vamos a conciliar el trabajo, etcétera. Pero cuando tú ves una pensión de hambre con 120.000 pesos, 130.000 pesos, profesores que están pintando cuadros en las calles, con profesores que están pidiendo plata en las calles, no es el país que yo quiero, así derechamente. Yo quiero un país donde nuestros profesores, la profesora que a mí me educó, ojalá tenga un buen pasar el día de mañana, que ha estado más de 30 o 40 años en un aula, tenga la posibilidad de descansar como se lo merece. Y ese merecimiento, como un trabajador que le entregó a nuestros niños, nos educó a nosotros, educó a las autoridades, no exista voluntad política hoy día de no querer conciliar. Porque por último se podría levantar una mesa,
de diálogo, de trabajo, y empezar a enfrentar. Sabemos que son millones y millones de dólares los que se están solicitando, pero también se puede llegar a conciliaciones en ese sentido. Los Absolutamente. trabajadores, ¿sí o no? Se pueden rebajar esos montos. Por último, y se pueden pagar parcialmente, y se pueden empezar a dar bonificaciones, ya sea anuales o trimestrales, empezar a equiparar un poco empezar a trabajar. Eso. Pero el diálogo de sordos que a veces imponen los estados o imponen los gobiernos subdesarrollados, lo único que genera es que efectivamente no tengas un con quien negociar al frente. Y ahí esa invisibilidad es la que nosotros, como desafío del derecho propiamente tal, no nos gusta. No, es un desafío, ¿no? Es algo que se debe mejorar. Es un desafío donde los niveles sectoriales tengan la capacidad. Hoy día tenemos la capacidad de tener, los sindicatos hoy día tienen la facultad de tener ingenieros comerciales evaluando económicamente las políticas de las empresas y negociar un 1, un 2, un 3% en virtud de las necesidades de los trabajadores. No puede ser que la productividad crezca, o si la productividad está estancada, tampoco los trabajadores sean inconscientes de hacer paralizaciones. Aquí tiene que haber una especie de conciliación y diálogo mucho más profundo. Pero siempre he dicho yo que el Estado es un mal ejemplo. No, el Estado debería dar en este tipo de cosas el ejemplo de transparencia, el ejemplo comunicacional, y no ensordecerse, y lo único que trasciende son los insultos, y lo único que trasciende es el diálogo sordo y las amenazas con que se van a quedar sin remuneraciones, con las amenazas que están afectando a los niños que no pueden ir a asistir al colegio. Pero yo quiero decir también que los profesores, las puertas y las aulas de los colegios municipalizados están abiertas para todos los niños. Hay talleres donde hay tías que están trabajando con turnos éticos, y que efectivamente los niños que quieran ir a almorzar a las escuelas pueden hacerlo. No significa que los niños se estén quedando en la casa, es como el gobierno ha tratado de manifestarlo. Lo plantean como casi amenazante. Claro. Miren el problema que esto genera. ¿Cuánta comida se está perdiendo? Claro. ¿Cierto? Y ahí, claro, la sensibilidad humana cae justamente. Estos profesores intransigentes, estos profesores no que las quieren en todas, los niños, no piensan en los padres. Pero ¿quién piensa? Miren el problema. ¿Pero quién piensa en el problema? ¿Te fijas? Se delega políticamente la responsabilidad. Y eso es un tema grave, a mi juicio. Absolutamente. Es ahí donde hay que dar el ejemplo. En vez de responsabilizar al Estado, que al profesor lo tiene hoy en esta manifestación permanente y sostenida, responsabilizan al profesor. No entienden que el profesor está así no porque quiere, sino porque no tiene otra opción de manifestarse para poder obtener en el fondo los derechos que reclama. Claro. Porque si fuese distinto el panorama y hubiese diálogo y hubiese voluntad política, no habría ocurrido y no pasaría lo que hoy está pasando con la educación de Chile. Muy diferente. Un aspecto que quiero hacer un avance de unas comillas, digamos, que lo dijo don José Luis Ugarte. Dijo una cosa muy interesante con respecto a la modificación que tuvimos justamente en el ámbito de las relaciones colectivas. A veces las leyes son un avance. No, perdón. A veces las leyes no son un avance, son un retroceso. Es por eso que hay un sindicalismo importante en el mundo que sostiene que las mejores leyes de regulación, de huelga y de lo colectivo son las que no existen, porque de esta forma los trabajadores constituyen su propio poder. Es interesante. Lo que está buscando es no encasillar. Nosotros tenemos cuántos artículos en nuestro código relacionados con la negociación colectiva, y que lo único que hace en el fondo es buscar interpretaciones y limitar. Limita. Usted va a negociar respecto de esto. Sí, ahí está. No más, no menos. No se salga de esto. Usted va a tener derecho a huelga solo en determinadas circunstancias y con determinada manera y proceder de negociar. Y ciertas categorías de funcionarios, ciertas categorías de trabajadores pueden negociar. Excluimos a tales y tal. Entonces se transforma Empezamos en una nebulosa. Restringir. Claro. Y esa restricción entorpece finalmente lo que la intención busca, que es una negociación poderosa, contundente. Hoy en día hay un montón de temas que no podemos tratar. Existe por lo demás un derecho, a mi parecer, fundamental, que es la huelga, porque se encuentra dentro de los mismos principios
fundamentales de la misma, ¿no? De la organización sindical, que también está bastante restringida. Tenemos de hecho un porcentaje de sindicalismo bastante bajo. Comparamos a la realidad chilena con la realidad uruguaya y totalmente distinto. Sí. Es ridícula la diferencia. Y también se da por esto. Si tú no le das la libertad al sindicato o normas abiertas a la negociación, bueno, tampoco hay mucho interés por parte del trabajador, que individualistamente hablando y con un poco de argucia por parte de incluso el mismo Estado y por supuesto de las empresas, prefiere muchas veces ni siquiera sindicalizarse. Justamente. Y claro, el trabajador prefiere mantener su empleo, no meterse en dificultades, no arriesgar el trabajo, no arriesgar su trabajo, no tener represalias, y mantenerse al margen, porque no pagar una cuota. Claro, hay gente que por 20.000 o 30.000 pesos que tienen que aportar no lo aportan, porque bueno, sus fundamentos tendrán, pero no es la forma, digamos. El sindicalismo se tiene que mover con recursos económicos y se necesita potenciar económicamente. Es la única forma de poder negociar. Participar en la huelga, pero después verte beneficiado del resultado en la negociación. Claro, y resulta que al final de cuentas también son los que más critican, ¿eh? Por supuesto. Curiosamente. Bueno, Ignacio, muy bonita reflexión la que acabamos de hacer respecto a esto, a este primer punto. Vamos a un segundo punto, que es el tema de la seguridad social, que yo creo que también está un poquito ligado con el tema anterior, que sabemos perfectamente que los estándares mínimos del convenio 102, el famoso convenio 102 que Chile aún no ha ratificado y que es como del año 50, no sé, no me acuerdo bien de qué año es. Pero bastante viejo. Que claro, para los que no saben, no ha sido ratificado como un desafío de política pública que sea realmente efectivo dentro del sistema de la seguridad social. Esto es salud, las pensiones, protección de riesgos profesionales, protección de desempleo, familia, búsqueda de bienestar social efectivo, que está justamente amparado en el convenio 102. Claro. Pero yo he escuchado críticas constructivas y destructivas del convenio. Algunos dicen que es innecesario porque nosotros ya lo tenemos más que soplayado. Lo tenemos superado ese convenio. No necesitamos ratificarlo porque ya somos un país que tiene una seguridad social fuerte y rotunda. Sólida. Sólida. Ya podemos estar tranquilos. Podemos estar tranquilos. Bueno, justamente el tema del bienestar social está ligado justamente con lo que estábamos hablando recién, con este tema de las pensiones, que efectivamente ahí hay mucho que picar. En mucho contexto, esto en el ámbito de las ISAPRE, en el ámbito de las AFP, en el ámbito de la seguridad social propiamente tal. En Chile rige el sistema de capitalización individual, criticado principalmente por no considerar un principio básico de la seguridad social, como es el principio de la solidaridad. Principio muy importante, porque sin solidaridad, sin pilar solidario, sin estructura solidaria en que los que intervengan aporten realmente, no se va a poder contribuir a que efectivamente las pensiones y la seguridad social se sostengan. Otro de los aspectos es que Chile tampoco se ha visto en una crisis tan necesaria de desempleo, una deflación económica importante, una recesión importante en Chile, donde podamos ver que efectivamente estas instituciones de seguridad social nos puedan llevar a decir, sí, podemos, no te preocupes, salud la tienes garantizada, no te preocupes porque también vas a tener un seguro de cesantía garantizado, un seguro de cesantía bastante mediocre que todavía tenemos, algo es algo, se avanzó en su época, pero es bastante mediocre porque tú vas juntando un pozo y tienes 10 millones de pesos y la misma empresa te lo empieza a desglosar y el primer mes recibes algo similar a tu primera remuneración, te la va bajando, va decreciente hasta que saca ahí 200 lucas, 150 lucas y te la sigue y chuta. Entonces, ¿quién vive en esas circunstancias sabiendo que es un país que está estancado? Claro. Que no hay posibilidades de empleo, que no hay trabajo, básicamente, ni para los profesionales, ni tampoco para la gente en general. Los empleos son muy precarios los que están dando. Entonces, a mí me llama la atención cuando dicen, no, tenemos más de 160.000 empleos. Me gustaría saber cuál es la calidad de esos empleos. Bueno, y cómo es el estándar también para poder determinar que efectivamente están esos empleos, porque si tú te das cuenta, es una persona que trabajó hace 3 meses atrás, inclusive aunque ahora no esté trabajando, se incorpora dentro de la estadística, y aunque haya hecho un trabajo informal, también está dentro de la estadística, y al final el porcentaje de los que
inflan, ¿no?, el porcentaje de los que aparentemente están trabajando, y también el porcentaje de desempleo disminuye, comillas, pero disminuye de forma bastante mentirosilla, en razón de obtener mejores estadísticas para verte como un Estado gestionador o gobierno, no siendo la realidad. Desde esa perspectiva estoy súper de acuerdo. Y también pienso que efectivamente, si sin crisis gravitante, no nos damos cuenta, o nos damos cuenta pero parcialmente, de la mala seguridad social que tenemos. Hoy en día existen académicos de gran relevancia y edad, avanzados en edad, claro, y en experiencia, quiero decir con lo de la edad, que dicen: en Chile hoy no existe seguridad social. Lo que tenemos es un sistema que trata de llevar a todo a un factor económico y afectando directamente al trabajador. O sea, claro, siempre se corta el hilo por lo más delgado, y el trabajador el que tiene que seguir aportando y aportando a las AFP y aportando a las ISAPRES, con una serie de limitaciones. Las ISAPRES están muy cuestionadas porque tienen sus propias contralorías médicas. El rechazo de las licencias médicas pareciera que es un tema pan de cada día, y justamente se atocha el compín. Claro. Se atocha el compín, y uno ve con mala mirada la falta de respeto a los trabajadores cuando tienen el desdén de abulia, estar esperando no 6 meses para que le paguen su pensión, porque resulta terrible. Porque resulta que la Contraloría Médica no le cree, partamos de la premisa que no le creen al médico principal. Claro. O sea, el médico principal, el tratante dice: no, señor, usted necesita descansar porque sus niveles de estrés son sumamente elevados, anda con una crisis de ansiedad y necesita descansar 15 días y venga a verme dentro de los 15 días, porque a lo mejor necesita 15 días más. ¿Y qué hace la Contraloría? Con un informe chiquitito, porque tú sabes que además los informes que ponen los médicos ahí te dicen estrés grave, pum, y se va. Pero allá la Contraloría Médica te dice: no, estas son puras mentiras, si este trabajador no tiene por dónde. Rechacémosle la cuestión nomás y que se mueva. Qué fácil, se rechaza y perjudican al trabajador, y el trabajador le no todos vienen a reclamar, ¿eh? Claro, mucha gente no reclama. No todos vienen a reclamar, déjala ahí. Por último, los que reclaman después, dale. Y si pasa. Y si pasa. Y por último, igual disminuimos y dejamos de pagar igual un porcentaje no menor. ¿Cuánta gente en ese sentido o no puede reclamar? Justamente, y le tienen está temor a la ISAPRE. Imposibilitada a reclamar físicamente de ese. Claro, imposibilidad de poder ir a reclamar. Y se les pasan plazos o desconocen plazos. Justamente. Porque también aquí hay una falta de información que debería provenir del propio Estado. Nadie sabe nada. Y la Contraloría Médica, ¿qué te dice a ti? Te citan a un peritaje, te dicen, y tú tienes que contar en 5 minutos o 10 minutos de lo que dura la consulta. Todo lo que tú has conversado con un psiquiatra durante varias sesiones y etcétera. Entonces, y es súper contraproducente para la terapia, porque tú puedes haber sentido avances y vienes después a chocar con un profesional que se supone que también ayuda a la misma temática que te están tratando a ti, y es un desgraciado porque pero está contratado por la ISAPRE, por supuesto, y el propósito de él es reducir esta cuestión, no es aumentarla. No va a decir: no, este gallo está súper bien, no se haga ningún problema, le vamos a prorrogar la licencia. Claro. No se la vamos a disminuir, se la vamos a aumentar. Consideramos de que usted está más mal de que su propio médico tratante. O debería tratar por aquí, o algún por último fuera una orientación. Por último, el peritaje podría ser para orientar a ver tratamientos alternativos, justamente, sin impedir que mantenga el tradicional, o visualizar otros medicamentos, o visualizar otras terapias, psicoterapia, ahí sería un sistema realmente complementario al que tú ya aportar al trabajador para sanar, o a cualquier persona, en realidad, o cualquier persona, para poder sanar el tema de fondo, que es la enfermedad que muchas veces se va acarreando de manera silenciosa. Entonces, claro, el Estado, la tendencia es restringir. Eso es. Uh-huh. El Estado tiene que restringir, tiene que defender, los privados tienen que defender su interés, y no puede estar la ISAPRE pagando y pagando. No, pagan mucho. Pagan demasiado, mucha plata. El otro día también veía con el tema de las alzas del ISAPRE. Oye, se ha formado un negociado que nos presenta el recurso de protección por el alza ISAPRE. Esto ha sido un verdadero, prácticamente diciendo, el trabajador cotizante es un fresco.
Están acostumbrados estos desgraciados a presentarnos recursos y terminamos pagando cantidad de plata por esto. Po. Pero Pero qué locura, si no tiene por qué alterarme unilateralmente mi plan. Claro. Y yo más encima tengo que buscar un profesional que me trate de asesorar porque no tengo idea por qué hicieron esto. Claro. Y por supuesto que ese profesional tendrá que obtener de alguna manera ingresos. Pero es ridícula existe una transgresión de derecho fundamental y el transgresor reclama. ¿En qué estamos? Claro, justamente. Estamos como al revés. Porque en vez de... imagínate, es que yo lo considero como irrisorio. Yo sé que en todas partes se cometen pecados, yo sé que hay médicos buenos y médicos malos, y que el negociado, cuando tú puedes tener una cantidad de licencias médicas, podrían ser cuestionables algunas, podrían ser, pero no todas. O sea, una persona que se tira una segunda licencia médica, ten la seguridad que se la van a reducir. Claro. Y tú sabes que la tienes que apelar. Y sabes que tiene que ir a apelar y lo más probable es que el COMPIN te dé la posibilidad de que se la paguen. Perfecto. Pero a lo mejor tiene derecho a una tercera, y a una cuarta, o a una quinta. Es decir, cada caso es particular. Es claro, distinto. Entonces, chuta... ahí aparece la Contraloría y aparecen estos médicos externalizados que tienen que emitir un informe y se demoran un tanto más para que te puedan pagar, y la burocracia. Ahora, y si te la rechazan, te quedan más opciones como trabajador. Podés recurrir a la suceso, pero seguimos. Pero seguimos peleando hasta llegar incluso con un recurso de protección a la Corte. Claro. Pero estamos hablando de un año de tramitación. No, y no solo eso, desgastante, puede ser incluso contraproducente con la propia terapia que tú estás viviendo, si es que es psiquiátrica, por ejemplo. Claro. Y fíjate que situación similar, porque esto está todo alineado, ¿eh? Nada funciona muy bien. Situación similar con respecto a las mutualidades. Claro. Pucha, no es accidente. Más que accidente, oye, no es enfermedad profesional. La cantidad de rechazo es pero enorme. Ahí tenemos un organismo que efectivamente trabaja para el empleador. Claro. O sea, no trabaja para el trabajador, te puede dar la Pero la si es en la atención. empresa en la que se afilia, pues. Sí, ellos son su cliente real. Ellos son sus clientes, ellos son los que generan, le dan su sueldo, claro, le dan su infraestructura, hospitales, pagan médicos, pagan etcétera. La idea es, no, usted no tiene esta enfermedad. O sea que volvemos a darnos cuenta que la seguridad social ya hay a distintos, estábamos hablando de enfermedad común, ahora de enfermedad profesional o accidente del trabajo, ¿no? Volvemos a lo mismo. No tenemos nada muy asegurado. El otro día leía un estudio, no recuerdo quién lo hizo, pero fuera de Chile se hizo, me parece que era una entidad europea, que decía que Chile era el país en el cual, dentro de Latinoamérica, existía la mejor posibilidad de acceder a la salud. Y yo pensé, bueno, o es una broma o los otros están... Si nosotros estamos mal, ¿cómo estarán los otros? Claro. Porque no es la realidad. Sí. Yo no sé cómo logran esas... Son las mismas seguramente que hacen las estadísticas de la cesantía. Es fácil compararnos hoy día con los países que de alguna manera están más empobrecidos. Es fácil compararnos con Honduras, es fácil compararnos con Haití, con Salvador. Sí, con países, claro, si ponemos eso... Efectivamente hay una precariedad y dentro de Latinoamérica hoy día estamos viviendo una especie como de estancamiento, sí, sin crecimiento. Entonces, claro, puede ser que Chile esté un poquito más avanzado y tenga un poquito más de resguardo. Pero no significa que el sistema sea bueno y funcione bien. Pero claro, o sea, el Hospital San José está en movilización, la salud está en movilización también hoy día, porque efectivamente, y esto es un caso particular, yo fui al Hospital San José hace un tiempo atrás a hacer una transfusión y es indignante ver cómo una persona que entra a hacerse una transfusión tenga que ser atendida en una silla, sentado, y el acompañante tiene que estar parado por horas, por lo demás. Horas, o sea, todo el día. Y se le hace la transfusión y después la señora no tiene cómo descansar, cómo estirar sus piernas, cómo poder... Es lo mínimo lo que tú estás hablando. Estoy hablando de una cosa mínima de dignidad.
Entonces tú entras a una sala en el Hospital San José donde dice, está lleno de enfermos, con diferentes patologías, con gente con influenza, con gente con sus defensas bajas, con gente que viene quebrada, con gente que viene con un montón de dificultades, y están todos sentados en la misma lista, en la misma sala de espera. No hay un trabajo de fondo, hay un atochamiento gigantesco en la salud pública. Sobre todo en las postas de servicio. O sea, imagínate, en la zona norte todavía no tenemos un segundo hospital, y se hace pero prioritario tener un segundo hospital ya hace muchos años. Y no, ahí están las voluntades políticas construyendo edificios y aportando y dando permisos para la construcción de viviendas y haciendo otras cosas que puedan generar recursos económicos, pero no están preocupados de lo que efectivamente la gente necesita. Ahí está la gran dificultad. Los SAPU, tú sabes, que tienen, son ambulatorios y te dan algo para irte para la casa, pero tampoco te sana. No, para nada. Y cuando es muy grave derivan. Y cuando necesitas una hospitalización no hay cama. No se puede. O sea, las épocas más duras, y los niños sobre todo, que son los afectados también, tienen que estar esperando con colas eternas todavía hasta el día de hoy, levantándose muy temprano para poder ser atendido a primera hora por un doctor, por un médico, para que lo pueda revisar, evaluar. Claro. Esa indignidad que todavía tenemos como país, es indignante en realidad. Sí. Y te lo digo por experiencia, porque lo he visto y porque hemos estado presentes en el Hospital San José, constatando con hechos, con los sindicatos, mirando cómo son las plataformas de trabajo, y efectivamente es triste. Es muy triste un hospital que no tiene ni siquiera calefacción, no tiene un sistema de médicos rotativos, tienes un par de médicos que trabajan rotando, pero lo único que quieren es irse porque están colapsados a las 2 de la tarde y están estresadísimos. No, y es natural también. Y es natural y obvio que eso ocurra. Y los funcionarios también. Muchos tienen la calidad humana de poder ayudarte, muchos tienen la capacidad de poder hacerlo, muchos tienen el cariño con el cual se debe trabajar este tipo de cosas. Pero es indigno que todavía no tengamos camas suficientes para poder tener a nuestros viejos, para poder tener a nuestros niños. No es un no se está diciendo que tengamos última tecnología, se está pidiendo camas. Imagínate. Un colchón, una cama y una frazada para poder tapar a una persona que viene agotada, que viene cansada, con una anemia, con una leucemia, que viene agotada porque la atropellaron en la calle, porque viene agotada porque está quebrada, porque necesita urgente y ahí tiene que esperar horas para que lo puedan evaluar, y le vamos a sacar la radiografía. ¿En cuánto? En una hora más. La hora se transforma en 2 horas, le sacan la radiografía, la evaluación todavía no está, tenemos que esperar 2 horas más que baje la radiografía. Pasa todo el día. Y así pasa todo el santo día con un dolor, y nadie le ha dado nada porque no pueden dárselo, porque no saben qué es lo que efectivamente tiene. Y cuando le dicen, está quebrado, caballero, tiene el hombro, se quebró el brazo, va a pasar acá a este lugar porque lo vamos a vendar y lo vamos a enyesar porque no tenemos pabellón para poderlo operar. Así que tendría que ir a su SAPU, pedir la hora y volver nuevamente en otra oportunidad porque estamos colapsados. Respuestas permanentes, constantes, etcétera, 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 etcétera. Bueno, en fin. Es la voluntad política. Podemos estar aquí hablando de la tristeza de nuestra gente. Pero créeme que sí se puede resolver algo muy rápido, que es, por ejemplo, con leyes muy veloces, el aumento del ingreso de los congresistas. Ah, claro. Entonces, hay problema en las prioridades. El orden jerárquico es... Y porque lógicamente aquí hay también intereses creados. No es transparente, tienen negocios, tiene intereses quien se sienta hoy en el Congreso. Sí, claro. Entonces también las leyes, y sabemos, pues ahí, no voy a mencionar casos porque ya es conocidos por todos, pues sabemos cómo van dirigiendo las normas, las leyes, ¿no? Como si fuéramos a un sastre, que nos quede, ¿no es cierto?, pintado. Eso es lo que estamos haciendo, eso es lo que hacen. Sí. Y lo que esperábamos que fuera de una manera, quedó a su propia comodidad, y nosotros que éramos quienes íbamos a estar protegidos por esta normativa, como en buen chileno, maní. Maní, claro, justamente. Bueno, efectivamente quizá una solución plausible sería la coexistencia entre lo privado y lo público, y que exista libertad de opción
y de incorporación de un sistema a otro. Ujú. Pero para eso todavía no está, porque la salud pública en Chile es un desastre. Es un desastre. Y la salud privada cada día más cara, y es para algunos y no para todos. Eso es. Entonces, en esas dificultades yo creo que es donde el Estado tiene que intervenir. No puede ser que exista salud de primera clase y salud de segunda clase. Y O de parece que tercera también clase. hubiesen personas de primera clase o categoría y Claro, personas de segunda y así tercera. así es. Y curiosamente los médicos y las personas que trabajan en la función pública tienen una mochila de experiencia y de expertise muchas veces muy, muy catalogada y muy bien catalogada, y que terminan en entidades privadas, porque el colapso es altísimo, el nivel de estrés es tremendo. Es alto. Y en ese sentido esta coexistencia se soluciona casi con el mismo punto que estábamos hablando anteriormente. Sentarse a dialogar con los sindicalistas de la salud, Es el sentarse diálogo. a conversar como Estado, hacer un diagnóstico, pero no un diagnóstico tan frío como lo que hace el ministro Mañalich, que de alguna forma lo único que hace es decir, ya hemos disminuido las colas del Compin, etcétera. Pero yo escuchaba a los usuarios que decían, sí, se disminuyó porque ahora la respuesta es más rápida, pero me dijeron que todavía no me pagan. Entonces, el resultado de fondo no está. El resultado de fondo sigue Claro. siendo el mismo. Claro. Claro, y ahora van a hacer una plataforma digital y quieren que la gente empiece a consultar. ¿Qué le vas a pedir a una persona que tiene 60, 70 años, que tiene una escolaridad básica? No resuelve hoy el problema. No va a resolver el problema, necesita una respuesta inmediata, un centro de información eficiente, mayor capacidad de personas que puedan trabajar en el lugar. Y la eficiencia tiene que ver con eso. Una persona tiene que comer. La tristeza de ver a una persona llorando porque no, tratando de inmolarse, tratando de llamar la atención, gente que ha fallecido. Es la frustración. Es una frustración tremenda el no tener los recursos económicos para poder alimentar a su familia o alimentarse él mismo, no tener para comprarse un plato de comida. Claro. Eso es lo triste, y eso es lo que pareciera que los gobiernos han sido indolentes en ese sentido. Absolutamente. Y el sistema se sigue atochando. Por supuesto. Entonces se sigue atochando y bueno, y nadie le pone el cascabel al gato. Los funcionarios siguen colapsados también. Los funcionarios del Compin deben ser personas muy estresadas también, que tienen que estar todo el día debatiendo, lidiando con la negatividad, los reclamos. Porque la burocracia no es llegar y pagar una pensión. No podemos llegar y pagar, pues no, Tiene que señor. cumplir con haber. Tenemos que restringamos, pongámosle palitos para que este gallo Claro. no vuelva a pedir otra licencia media, para que sepa lo que significa